Al momento de que hablemos de modernidad líquida, es pertinente que empecemos a indicar paulatinamente cómo se da este proceso. Tenemos que retomar a Marcuse y tenemos que, por supuesto, tomar a Bauman, Sigmund Bauman, el cual pues nos dará a entender que la modernidad ha ido cambiando su forma, de una forma que ya se vuelve tan llevadera, que se despliega de un lado a otro sin ningún fin, que viene siendo la forma líquida, que nosotros llamaremos como modernidad líquida. Al momento de que nosotros empecemos a hablar de eso, es mucho más pertinente que empecemos a hablar de modernidad líquida y de todas estas cosas, pero desde dos personajes muy importantes a nivel académico en la Universidad de la Gran Colombia, como vienen siendo dos profes muy interesantes. Pues uno nos va a repercutir o nos va a dar a entender mucho mejor la teoría de Bauman, por un lado, y el otro nos va a hablar de Marcuse y cómo el hombre, a pesar de que tiene las cadenas puestas encima, se siente bien. Eso pasa mucho hoy en día. Sin embargo, pues es importante que rescatemos poco a poco cómo en nuestra sociedad moderna, posmoderna, como queramos llamarlo, se ha ido permeando ese sentido del individuo. Cuando hablamos de individuo es aquella persona o aquellas personas las cuales tienen su espacio, en las cuales pueden pensarse, pueden crearse ellos mismos. Entonces empieza a crearse el individuo, donde empieza a negar el resto de las cosas que están a su alrededor y empieza a generar el sujeto, que viene siendo el mismo actor que viene a repercutir en el individuo, que viene siendo un acto individual. Bueno, vamos a retomar más que todo en este momento de Bauman, el primer capítulo de Modernidad Líquida, que es la emancipación. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Pensar en la división del poder y la política y a su vez cómo transmitir el mensaje a los no iniciados sin tener que diluir su contenido. Bueno, hablar de poder y de política dentro de lo que conocemos ahora como modernidad es algo complicado porque tanto la política como el poder han tomado unos matices particulares en el sentido que, como lo manifiesta justamente Bauman en su texto, todo se está convirtiendo o pasando de lo sólido a lo líquido. ¿Qué es lo que argumenta él? Que anteriormente la modernidad era sólida en el sentido que existía un fin y que el hombre tenía un objetivo final. Era llegar a la búsqueda de ciertos objetivos, ¿cierto? De ciertas actitudes humanas que le permitieran un reconocimiento dentro de la sociedad y a la sociedad misma. ¿Qué es lo que pasa con nuestra modernidad? O en esa transformación de esa modernidad. Al ser líquida, como lo dice él, es algo que fluye, es decir, que no tiene fin, que no tiene un fin, que es algo efímero. ¿Mm? ¿En qué sentido la política se convierte en algo efímero y el poder también? En el sentido que no hay un objetivo preciso, ¿cierto? No hay un objetivo de que yo quiero el poder por esto, ¿cierto? En ese sentido aplico la política y cuál es el sentido de la política para poder ejercer un poder determinado. ¿Mm? Entonces, dentro de los no iniciados, digamos, como lo entiendo yo, que sería la gente del común, digamos, aquellos que no están o no son, hacen parte, no son dirigentes políticos, por ejemplo, que tienen muy claro su objetivo de por qué asumir una posición política y por qué ejercer a partir de esa posición política un poder determinado para lograr cierto estatus, cierto rol, cierto rango en la sociedad. Aquellos no iniciados que siguen simplemente la ola, o que siguen a las masas, digamos, o que siguen estas ideas sin poder comprenderlas y saberlas, digamos que es un reflejo justamente de lo que puede ser la modernidad en la actualidad. Es el sentido que yo voy por ciertos ideales sin comprender esos ideales, ¿cierto? O quedándome simplemente en el hecho de que si están aún vigentes o que si hay un grupo mayoritario que los sigue, yo también los sigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con eso en ese sentido? Que el saber, por ejemplo, también empieza a ser efímero y que el saber también comienza a ser algo que es una parte del consumo, como lo es la política, como lo es el poder mismo, ¿cierto? Entonces es sentirse simplemente parte de una sociedad dentro de una estructura,
¿cierto? Un sistema que estructura la sociedad, que estructura los sujetos y que no permite justamente comprender cuáles son los ideales, qué es lo que yo quiero, por qué yo estoy luchando por esto o por lo otro, sino simplemente yo hago parte de una estructura moldeada, la sigo, ¿cierto? Y sigo lo que está en ella. Ahora, esa estructura no solamente es en términos políticos aceptados, sino que también hay cierto espacio social o ciertos grupos sociales que se salen justamente de eso que está estandarizado o eso que es, entre comillas, normal dentro de la sociedad. Pero incluso esos sujetos que están por fuera de esas normas, digamos, obedecen de una u otra manera a ese mismo sistema, en el sentido que si yo voy en contra de eso, de una u otra manera, lo acepto, ¿cierto? Y por eso voy en contra de él. Entonces, ¿por qué o cómo hacer para que esos iniciados justamente tengan una idea o cómo transmitir justamente esas dos nociones de poder y política a un grupo de no iniciados dentro de los mismos conceptos que se manejan ahí, ¿no? Sin diluir el contenido mismo de cada uno, y es justamente dar a conocer o preguntarse justamente qué es poder y qué es política. Y si podemos hablar de una división de dos cosas que no hacen parte en sí mismas de una sola. Entonces podemos hablar de una división de poder y política cuando son ya mismo dos conceptos completamente diferentes o dos categorías completamente distintas. El hecho que exista la noción de política no quiere decir que eso lleve a la existencia de un poder. Y el hecho de que haya un ejercicio de poder tampoco quiere decir que esté inmerso dentro de la noción de política. ¿Cómo es posible que ahora se deba defender lo público para ampliar la libertad individual? ¿Qué es lo que se entiende por libertad? Primero que todo, para primero hablar de libertad individual, podemos comprender la libertad positiva o libertad negativa, que es de la teoría política se maneja de esa manera. Una libertad individual que va en el sentido de una libertad positiva, es decir, que mi libertad llega justamente a los límites de la libertad del otro, y una libertad negativa en el sentido de una libertad social, y ahí mismo justamente respetar dónde empieza la libertad del otro y saber que ahí termina la mía, ¿cierto? Esa libertad individual va sujeta justamente a lo público, pero ¿cómo encontrar el límite entre lo público y lo individual? Yo como persona tengo una libertad particular, pero no puedo ejercerla en un sentido amplio porque hago parte de una sociedad y en ese sentido estoy hablando de algo público. Entonces, es verdaderamente posible justamente defender lo público en pro de una libertad individual o para ampliar esa libertad individual. Sería una contrapregunta que yo podría hacer a esta pregunta. Hablamos de lo público como algo en lo que estamos inmersos todos, ¿cierto? Y que tenemos derecho a una educación pública, que tenemos derecho a una salud pública, ¿cierto? Que tendríamos derecho a una ayuda en el transporte, casi que a ese transporte público, etcétera. Todas estas cosas, derechos y deberes, que en este contexto podemos decir que eso público pierde la noción de lo público en la medida que no hablamos de derechos, sino de privilegios dentro de nuestras sociedades. ¿Y hasta dónde ejercemos esa libertad individual? Si estamos en una sociedad de privilegios, sujeta justamente a esa sociedad de privilegios. ¿Es acertado hablar de lo público justamente para ampliar una libertad individual? No lo sé. Desde mi perspectiva, en resumido, diría que no, que lo público no da una libertad individual. ¿Por qué? Porque mi libertad individual es ejercer justamente mis derechos, que en nuestras sociedades contemporáneas casi que no son derechos, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas o lo que se ha denominado, entre comillas, tercer mundo, que es diferente a lo que pasa en Europa, por ejemplo, en donde existe todavía un ejercicio de sus derechos y de sus deberes, en donde lo público se ejerce verdaderamente público, en el caso de la salud y la educación, por ejemplo, ¿sí? Y que en esos contextos de acá lo público entra justamente en duda. Por eso, porque se ha pasado a todo lo privado, ¿cierto? Y en esa medida, vuelvo y reitero, esos derechos se han vuelto privilegios. O sea, que yo ejerzo una libertad individual, en el sentido que tengo como ser libre, si tengo como consumir hasta la educación y hasta el mismo saber y hasta el mismo conocimiento. En la medida que se vuelve un privilegio la educación, por ejemplo, o la salud, yo ejerzo mi libertad individual hasta el momento en el que puedo acceder a esos bienes que ya son bienes materiales, ¿cierto? Y en esa medida me siento libre, en este mundo contemporáneo el hombre se siente libre porque accede al consumo. Entonces, ¿dónde está la noción de verdadera libertad cuando se ha perdido lo que es la noción de libertad en el ejercicio de esos derechos que hacen parte justamente de un sistema público de la sociedad?
¿cierto? Entonces, es lo que decía Canclini también en su texto, y ahí se añade también a Bauman con esto de vida de consumo, que justamente habla de esa libertad ligada a eso de lo público, y es decir, somos ahora nosotros, nuestras relaciones son relaciones materiales, relaciones de consumo. ¿Qué pasa con eso? Eso va ligado justamente a eso público, a que nosotros ya no tenemos una noción de lo que es nuestra libertad en el sentido de lo que es público con respecto a los derechos que tendríamos, ¿cierto? Y a todos los espacios públicos del sistema social en el que estamos nosotros. Entonces, nuestras relaciones sociales ahora son relaciones materiales, y en esa medida la libertad individual va sujeta justamente a eso que es el consumo, como lo decía Canclini, para retomar esa idea. Somos justamente ciudadanos del siglo XVIII, consumidores del siglo XXI. Es decir, que nuestra noción de libertad quedó anclada en lo que fue en el siglo XVIII, lo que era la libertad. Ahora la libertad para nosotros toma otra connotación distinta. Y es en ese sentido que decimos, somos libres porque accedemos a un consumo. Y en ese sentido, justamente el sistema y la sociedad se han anclado bajo el mismo parámetro, haciéndonos ver que todos aquellos derechos nuestros se han convertido simplemente en privilegios, y que esa es nuestra forma de vivir, y que acceder a ellos es una medida en que nuestra libertad de libertades materiales nos permitan acceder a aquello que es en esa noción de lo público. ¿Cómo puede pensarse en el siglo XXI, en medio de un periodo posmoderno en el cual los individuos aman las cadenas que retienen su libertad? Bueno, en primer lugar, habría que situar la pregunta desde una determinada perspectiva. ¿Sí? Es decir, ¿estamos realmente en una época posmoderna? Hay que preguntarse eso. ¿O es la posmodernidad desde la perspectiva de la crisis de la razón occidental? Eso es otra cosa. ¿Sí? Es decir, Enrique Dussel prefiere hablar no de posmodernidad ni de modernidad, sino de transmodernidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que desde el discurso eurocéntrico se ha llamado modernidad es realmente la negación de otras culturas no europeas, que ellos consideraron europeo, bárbaro, irracional, no civilizado. Entonces está todas las culturas de la periferia de un sistema mundial simétrico, que es la base del capitalismo. ¿Sí? Es el sistema mundial, la teoría de los sistemas del mundo, que Pan está en desarrollo, que Gunder Frank retoma, digamos, con el concepto de dependencia económica, cultural, y que a la larga estaría dentro de todo este discurso de los decolonialistas. Entonces nosotros, nuestra subjetividad está constituida en un primer momento por la historia de la humanidad, cómo se ha venido progresando en esa represión paulatinamente para constituir nuestra conciencia como seres racionales, occidentales. Y por otro lado, cómo se ha establecido ese mismo proceso de una manera, digamos, resumida en la vida de cada quien. Entonces, el proceso que viene desde la historia de la humanidad se llama filogénesis. La que se da en cada uno de nosotros desde que nacemos se llama ontogénesis. Entonces esas dos cuestiones las toma Freud para elaborar su teoría del inconsciente y el origen de la subjetividad. Como vemos, no se parte de un yo, sino que se parte de un animal que tiene unos impulsos, ¿sí? Y como una instancia cultural lo reprime. Y si usted no va a gozar ahora, lo tiene que postergar. ¿Sí? Y entonces hay todo un proceso histórico allí que lo determina. Entonces le parece que eso no es necesario, que la sociedad capitalista ha llegado a un punto donde no es necesaria esa represión excesiva sobre el individuo, y que se pueden rebelar con B larga, se llama rebelión, no como la verdad que caemos, sino que se revela, rebelión, unos instintos vitales, y pueden hacer que la vida humana sea eróticamente posible. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo se supere como alienación, que no se haya un trabajo que resulta ser un castigo, una postergación del deseo, sino el trabajo como la realización de la persona. ¿Sí? Entonces ahí trae a Marx, porque Marx denuncia precisamente el sistema capitalista, el extrañamiento del trabajo que realiza una persona. Por ejemplo, un albañil sabe hacer casas, pero vive en una pocilga.
eso es precisamente un trabajo alienado, eso es ser alienado, ¿sí? Dice, lo que él hace no es para sí, es para otro, y vende su fuerza de trabajo, y bueno, ahí está todo el capital, y todo el trabajo de Marx denunciando la crisis del capitalismo en su base material. Es decir, la crisis de la modernidad en su base material, el sistema de vida capitalista, ¿sí? Marcuse dice, se puede en la sociedad postindustrial, que de pronto ahí coincidiríamos con una posible sociedad postmoderna del siglo XXI, la sociedad postmoderna, postindustrial, perdón, en ella sí se podrían dar las condiciones para hacer una sociedad más feliz y hacer que el trabajo se libere, porque hay unas máquinas que podrían hacer ese trabajo y la esclavitud no tendría sentido, que las máquinas lo harían. En la Unión Soviética se cae necesariamente, y Marcuse lo vio así. Pues retomando esa imagen, dice, bueno, pues entonces está Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos es un país, ¿sí?, que nació burgués, no tiene el defecto de la Unión de los rusos, que era un país feudal. Es más, se pone en cuestión si se puede aplicar ese término feudal a Rusia, a la Rusia de los zares, ¿sí? Estados Unidos no. Estados Unidos nace burguesa industrial, ¿sí? Y allí se afincan las esperanzas, o sea, esperanzas en el sentido de que es posible que haya una revolución socialista, lo piensa Marx, pero Marx se da cuenta que no, pues no se dio. Ahí sucedió algo extrañísimo, y es que teniendo las condiciones materiales para que la gente organizara sindicatos y demás, no se dio. Los sindicatos terminaron haciéndole juego al capitalismo, ¿sí? Se dan procesos interesantísimos. Pero no obstante, algo pasa con la rebelión personal. Entonces viene toda la crisis, la crítica a la sociedad de consumo. Y de pronto ahí es donde se podría hablar de sociedad líquida, ¿sí? Pero no es posmoderno, sería más bien una variable de esa instrumentalización, que ya no sea sobre el dolor y la opresión, ¿sí?, ya no sobre el hambre, sino, ¿cómo decirlo así rápidamente? La última conquista del modo de vida capitalista sería haber capturado la forma en que se satisface el deseo, ¿sí? O sea, con la industria del entretenimiento, sí, el consumo. Y ese consumo no es solamente comprar cosas, no, o una cultura de la basura, no. Se trata también, epistemológicamente hablando, de un silenciar el discurso de protesta. Por eso Marcuse escribe un libro, precisamente lo escribe en inglés, que está en Estados Unidos, se llama El hombre unidimensional. El hombre unidimensional dice eso, mire, esta es la sociedad norteamericana, y acá no hay protesta porque hay un discurso que lo opacó. Entonces la gente no se siente, digamos, en la posibilidad de protestar, porque desde sí mismo no siente que haya la necesidad de eso, porque ya se compró, así sí sería, el término exacto, se compró, digamos, el tiempo que podría ser invertido para sí, con el gusto del entretenimiento, digamos, y se mete en otros aspectos a eso. Por ejemplo, la miseria, a la miseria material se le suma la miseria sexual, la miseria psicológica. Esa es comprar. Entonces uno compra un paliativo para no sentirse mal, aunque materialmente esté mal. Bueno, después de haber escuchado estas dos diferentes interpretaciones que nos han dado grandes bases para poder seguir en descifrar lo que nos quiere decir Bauman con modernidad líquida. Y bueno, ya después de haber aclarado estos términos, es pertinente que concluyamos diciendo que la modernidad líquida, como lo hemos visto hasta el día de hoy, no tiene forma completamente. Vivimos en un estado en el cual todo lo queremos vender. El individuo empieza a cosificar todo lo que está a su alrededor. Empieza a cosificarse como persona y ya deja, por último, de ser esta, en la cual todo va volviéndose un diferente
producto. No es más que eso. Empezamos a vendernos, empezamos a ser parte del mercado y poco a poco empezamos a perder eso que podríamos llamar emancipar. Entonces miramos que el deseo de emancipación se vuelve mucho más lejano, en lo cual nos sentimos tan cómodos viviendo en las cadenas y acostumbrados a ellas que ya no queremos liberarnos. Bueno, y tampoco se debe caer en un argumento sin sentido, como vienen a ser muchos casos, generaciones de vandalismo, que en verdad no tienen ningún sentido. Claro, hay que rescatar, entre otras cosas, que el mundo como hoy en día lo podemos percibir, es necesario un cambio, es necesario tomar conciencia, como diría Marx, es necesario una conciencia de clase, para así poder algún día cambiar la modernidad líquida en la que vivimos y volverla a solidificar y poder empezar a creer poco a poco que incluso en Colombia es posible un mundo mejor.